quiero que usted me acompañe ahí al libro de Génesis, al capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si usted no trajo Biblia, por favor, léalo aquí en la pantalla, ¿verdad? Para que pueda con nosotros leer la palabra en esta mañana. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Cuando yo leí este verso, me llamaba mucho la atención que en medio de todo esto se encuentre la palabra escudo, ya que escudo en este verso significa, ¿verdad?, algo que usamos para detener ataques, para poder proteger nuestra vida, nuestra integridad. Y le preguntaba al Señor eso, y lo que podía entender en mi corazón es que todo el que se atreve a creerle a Dios es atacado. Y Dios dice: yo te defiendo. Si dice amén conmigo. Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad?, voy a hacer algo contigo. Y Abraham va a creerle a Dios y le promete que él va a ser su escudo en medio de los ataques. Si usted conoce la historia, el primer ataque que Abraham recibió, lo recibió de su propia familia. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, no nos atacan los que están lejos, sino los que están cerca. Y más cuando nos atrevemos a creerle por algo a Dios. Pero el versículo 2 dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios no está hablando con Abraham hasta este punto sobre paternidad. Pero Abraham entiende una cosa, que lo que Dios hace es eterno y permanece. Entonces Abraham sabe que lo que Dios le va a hacer en su vida no solo va a quedar hasta él, sino que va a trascender. Y le pregunta: muy bien, yo lo creo, yo lo recibo, pero ¿quién lo va a recibir? La preocupación de Abraham está enfocada hacia su familia. El versículo 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, descendencia, vástago, anótele ahí, ¿verdad? No me has dado renuevo. Y he aquí, ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Aquí quiero que usted pueda centrar su atención conmigo, porque este es el verso que le da título a este mensaje. Vino a él palabra de Jehová. ¿Palabra de quién, iglesia? La palabra es esta: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le quiero hablar sobre que nuestro Dios es un Dios profético. La primera profecía que nosotros encontramos en la Biblia aparece en Génesis capítulo 3, donde Dios está declarándole a Adán y a Eva las consecuencias que vendrán por la decisión que tomaron de desobedecer a Dios. Y ahí la primera profecía, ¿verdad?, es que el Hijo del Hombre va a pisar sobre la cabeza de la serpiente, y que la serpiente va a morder el calcañal, ¿verdad?, del Hijo del Hombre. Esa es la primera profecía que aparece en la Biblia. Y desde ahí hasta el libro de las profecías, que es el último, el 66 de la Biblia, que es Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar a Dios siempre hablando, ¿verdad?, y declarando su voluntad por medio de la profecía. Dios está hablando con Abraham mientras Abraham está dentro de su casa, y le está diciendo Dios lo que va a hacer con él y toda la conversación que acabamos de leer. Pero Dios le dice a Abraham que en el punto de partida mire el final. Porque cuando tú crees en Dios, ¿verdad?, entiendes el amor de Dios. Dios nos ama a nosotros. Por eso es que cuando Él nos promete algo, siempre nos pone la mirada en el final. Entonces, en lo que va a pasar. Dios le dice a Abraham: vas a ser padre, vas a tener descendencia, vas a tener hijo. Le está diciendo su final, cómo van a terminar las cosas para él.
Y Abraham está parado obviamente en su presente diciendo: Señor, ¿cómo voy a llegar yo hasta allá? ¿Y cómo voy yo a lograr todo eso si yo no tengo lo más importante para ser un padre, que es un hijo? Entonces, ¿cómo se va a cumplir todo eso en mi vida? ¿Verdad? Y usted se da cuenta ahí cómo Dios le responde a Abraham a través de una palabra profética y le promete algo, le hace una promesa, pero le hace un reto y un desafío. Escúcheme bien, el desafío es obediencia. El desafío a Abraham es obediencia, porque hay ocasiones que no tenemos fe, pero tenemos obediencia y el milagro se manifiesta. Le dicen a Naamán, ¿verdad? Zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Tenía él fe? No, él se enojó y se molestó por lo que le dijeron. Pero un criado que estaba ahí con él, ¿verdad? Le dijo: mi señor, lo que te están pidiendo no es complicado, obedécelo. Y Naamán lo obedeció sin fe y el milagro sucedió. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había prometido. Si dice amén conmigo. Entonces el Señor saca a Abraham fuera de su tienda y lo pone, ¿verdad?, bajo el cielo y le dice: ¿ven las estrellas? Y le pide a Abraham que haga algo que solo Dios puede hacer, y es contar todas las estrellas. Le dice: cuéntalas. Le pregunto yo, dice el último verso, el versículo 6, si me lo vuelve a poner ahí por favor. Dice: ¿y Abraham contó las estrellas? ¿Verdad que no dice eso? Dice: y le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Abraham, eres justamente el hombre que necesito para que sea el padre de mi pueblo escogido. ¿Por qué? Porque le creyó. Hay muchas palabras proféticas en la Biblia, porque Dios es profético. Su esencia está en cada una de las profecías de la Biblia. Anote esto: las profecías bíblicas hablan más de Dios que de lo que va a suceder en nuestra vida. Si usted tiene una enfermedad y Dios le dice a usted que lo va a sanar, la profecía no está hablando de tu sanidad, está hablando de quién es Dios, de que Dios es sanador. Si tú tienes cualquier dificultad, la que usted quiera ahorita, ¿verdad?, presentar delante de Dios, porque todos tenemos dificultades que vivimos, y Dios te promete algo, la profecía habla más de quién es Dios que de lo que Él va a hacer en mi vida, o de lo que yo necesito, o de quién soy yo, o de cuál es mi pasado, o de dónde vengo. La profecía habla de lo que Dios es, y lo debo de entender de esta manera en mi corazón. Le decía hace un momento, ¿verdad?, y le pido que anote que el principio y el fin están unidos en la eternidad de Dios. Cuando Dios inicia algo, lo hace por amor a nosotros, porque Él ya conoce el final. Lo que para nosotros es futuro, para Dios es conocimiento. Lo que para usted y para mí es futuro, usted dice ahorita, ¿verdad?, no sé qué va a pasar en unos meses, en un año. No sé si el próximo año, ¿qué va a suceder en mi vida? Estoy a punto de empezar un nuevo trabajo, un nuevo negocio, de ser padre, de comenzar un hogar, de casarme. ¿Qué va a suceder en el futuro? Nosotros estamos inciertos de todo eso. Sí, dice amén conmigo. Pero Dios no. Para Dios el futuro es conocimiento, porque Dios está en toda la eternidad y su omnipresencia lo llena todo. No hay un espacio en la eternidad vacío sin Dios. Todo está ocupado, ¿verdad?, por Dios. David revela esta tremenda verdad. Y David dice: a donde sea que yo me vaya, ahí tu presencia está. Y menciona todos los espacios del hombre puede utilizar y dice: ahí está tu presencia. Que nosotros podamos creerlo en nuestro corazón. Toda palabra debe de generar una visión, y toda visión se sostiene con una palabra. Si yo le digo ahorita a usted que cierre sus ojos y le menciono la palabra mar, usted comienza en su mente a imaginarse cómo es el mar, ¿verdad?, a recordarlo. Ya tiene ahí una imagen, ya estuvo alguna vez en el mar. Si alguna vez usted, ¿verdad?, se ha montado a caballo, yo le digo la palabra caballo, usted se imagina viendo un caballo o cabalgando, ¿verdad?, en uno de ellos. Entonces la palabra genera una visión.
Que cuando Dios te hable, te puedas imaginar lo que Dios está diciendo, para que lo puedas creer. Ahora, la visión se va a sostener siempre en una palabra que Dios te dé. El problema es cuando tú quieres que la visión de otro sea tu visión. Y quieres, ¿verdad?, a la fuerza que Dios haga contigo lo que le dijo que iba a hacer en la vida de ella o en la vida de él. Nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón para entender cómo Dios va a hablar a nuestra vida. Cuando usamos la palabra para describir algo, generamos una visión en la mente de los demás. Si dicen amén todavía. Debemos identificar la diferencia en lo que mis ojos ven y en lo que Dios quiere que yo vea. ¿Qué es lo que estaba viendo Abraham? Estaba viendo una esposa estéril, pero Dios quería que viera un bebé. Dios quería que viera un hijo. Dios no quería que viera a Sara embarazada, quería que viera un hijo. Le dice, te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia. Y Abraham empieza, ¿verdad? Dice, pues no creo que venga de Sara. Entonces, ¿quién me va, verdad, aquí a heredar? Pues lo único que me queda por ley, pues es mi siervo, Eliezer, es él. Eso no es lo que Dios le está diciendo que vea. Esa no es la promesa que Dios le está haciendo y no tiene nada que ver con lo que Dios está viendo. Y cuántas ocasiones, como lo orábamos ahorita, nosotros queremos moldear la visión que Dios quiere que veamos y nosotros la queremos acomodar. Dios te ve a ti caminando y tú dices, no, Señor, yo me veo así, ¿verdad? Sentado, yo me veo acostado. No, pero yo te estoy diciendo que te veo caminando. Y nosotros queremos moldear lo que Dios quiere que veamos, cuando lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios para que ésta nos genere una imagen de lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que le dice, verdad, al final? Escúcheme bien cómo Dios cambia el enfoque de Abraham. Cómo Dios distrae a Abraham para que deje de estar viendo mal y comience a enfocarse en lo que Dios ve. Lo pone a hacer una tarea imposible. Para que Abraham se enfoque en lo que Dios va a hacer, le pide que vea algo más grande que no lo puede hacer de lo que Abraham se está imaginando. Le pide que se distraiga de lo que él está haciendo o está viendo. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón cuando Dios nos habla. Debemos identificar la diferencia, hermanos, en lo que nuestros ojos ven y en lo que Dios quiere que nosotros veamos. Diga amén, por favor. La palabra de Dios tiene un nivel mayor a lo que vivimos, está por encima de nuestra realidad. Dios puede cambiar nuestra realidad, Dios puede cambiar todas las cosas que hoy estamos viviendo. Todo lo que hoy ven nuestros ojos físicos, Dios puede abrir tus ojos espirituales y Dios puede cambiar todo lo que hoy tú ves. En el principio dice la Biblia que estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. La palabra de Dios, Dios mismo hecho palabra, está por encima de toda la realidad que hoy vivimos. El diablo conoce este principio, por eso es que el diablo altera las palabras. El diablo altera siempre lo que Dios te dijo. El diablo altera todo lo que la Biblia dice. El diablo altera todo lo que tú crees. El diablo altera todo lo que a ti se te profetiza. El diablo busca alterar todo lo que Dios habla a tu corazón, porque él conoce este principio. Si el diablo logra alterar la palabra, va a hacer que salgamos de Edén, que salgamos de en medio de la gloria de Dios y lo perdamos todo. Cuando Adán y Eva son puestos en Edén, ellos eran dueños de todo. Pero cuando el diablo altera la palabra y ellos le obedecen y le hacen caso a Satanás, lo pierden completamente todo. Y qué tremendo es eso, que de repente te quedes, ¿verdad?, lamentando diciendo, ¿por qué obedecí? Una sola palabra puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Si nosotros creemos la palabra incorrecta, si nosotros creemos la palabra que no viene de parte de Dios, una sola palabra puede alterar y cambiar todo lo bueno que Dios había preparado para mí, y puede suceder cosas muy malas en nuestra vida. Por eso, por favor, crea a la palabra de Dios. Crea siempre la palabra de Dios. Que todo lo que Dios diga, usted tenga la fe y el poder para creerlo con todas las fuerzas en su
su corazón. No escuchemos la palabra de duda o de incredulidad que el diablo trae. La vida sobrenatural de Dios es una manifestación del poder de Dios para cumplir su visión en nuestra vida. Por favor, anote esta pregunta: ¿cuánta palabra de Dios creo? ¿Cuánta palabra de Dios yo tengo fe para creer? ¿Cuánta es la palabra de Dios que yo creo en mi corazón? ¿Cuánta? Si usted quiere ponerle un número, póngale. Si usted quiere ponerle poca, más o menos, mucha, póngale una respuesta. Porque la palabra, la fuerza con la que tú creas la palabra es la fuerza con la que tú vas a orar. Si tú crees poca palabra de Dios, con esa poca fuerza oras. Y estás orando y no crees que algo va a suceder. Estás orando y al mismo tiempo estás dudando en tu mente. Estás orando y al mismo tiempo estás planeando un plan B en tu mente, porque no tienes poca fuerza para creer lo que Dios dice. Cuando tú tienes mucha fuerza para creer lo que Dios dice, oras con esa fuerza. Cuando tú tienes mucha fuerza, mucha fe para creer, de esa manera es que tú lees tu Biblia. De esa manera predicas, de esa manera oras, de esa manera profetizas, con la fuerza que tú creas la palabra. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos cada día y pedirle a Jesús: haga esta oración: Señor Jesús, ayuda mi fe. Que el Señor ayude y multiplique nuestra fe. Dios da las promesas porque éstas desatan el poder de la transformación. Dios prometió a Abraham y toda la vida de Abraham cambió completamente. Abraham se estaba preparando para ser el heredero de su padre biológico. Para poder venir, Abraham no venía de una familia pobre, venía de una familia que tenía muchos bienes. Abraham se estaba preparando para poder venir a administrar todo lo que había sido de su padre. Pero un día tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama a salir de en medio de su padre, a creerle a él. Y Abraham, sin conocer todavía a Dios, lo obedece. Todavía no hay fe, pero él obedece. Y la Biblia dice que la obediencia le fue contada por fe. El libro de Hebreos muestra eso. Entonces nosotros tenemos que aprender qué importante es obedecer a Dios. ¿Cuántas veces, como ministrábamos hace un momento, nos cuesta rendirnos a la palabra de Dios? Nos cuesta rendirnos a la voluntad de Dios. Nos cuesta rendirnos a lo que Dios dice. Nos cuesta rendirnos a lo que Dios está hablando de usted y de mí. Dios dice algo de mí, pero como yo ya tengo planes con mi vida, como yo ya tengo planes con mi ministerio, yo no quiero que mi ministerio sea lo que Dios quiere. Yo quiero que mi ministerio sea lo que yo me he imaginado. Yo me he imaginado algo. Yo he tenido un sueño, una visión de cosas que yo quiero, ¿verdad? Hacia donde yo quiero que Dios me lleve. Entonces empiezo a luchar contra la visión que Dios me ha dado. En lugar de empezar a caminar en ella y cumplirla, empiezo a luchar. No quiero ser el padre que Dios dice. Yo quiero ser un padre diferente, un padre modernis, un padre, ¿verdad?, cristiano tibio, etcétera, etcétera, como usted lo quiera llamar. No quiero ser el padre que Dios dice. Dios me ha dado una visión a mí y me dijo: te voy a dar este niño, te voy a dar esta niña con este propósito, fórmalo porque a su tiempo lo voy a llamar, pero no son esos mis planes. Mi plan no es ese. Mi plan es que mi hijo sea el mejor médico, el mejor abogado. Y no está mal eso. Ahora escúcheme y entiéndame por favor en esta parte. Cuando Dios te da una visión, hay que obedecer la visión de Dios. Cuando Dios te da una visión, tú tienes dos opciones: vivir y caminar en ella, o vivir peleándote siempre contra lo que Dios ha dicho de ti. Si dice amén conmigo. Entonces entendamos cómo una palabra de Dios a Abraham cambió completamente la vida de Abraham. Ahora Abraham, que todas las noches tiene un techo donde dormir, ahora anda deambulando por el desierto. Ahora anda deambulando por tierras donde hay hambruna. Ahora anda deambulando por tierras donde no hay agua. Ahora anda deambulando por tierras donde constantemente está siendo asaltado, ¿verdad? En una ocasión se roban lo que ya tiene de ganado, se llevan a sus familiares, se llevan a sus siervos. Abraham está expuesto a cosas que antes no le pasaban. Y cualquiera puede decir: puede ser a lo mejor que me equivoqué, porque yo no creo que Dios me haya sacado de la comodidad de la casa de mi padre a sufrir en medio de todo esto. Pero Abraham sigue obedeciendo a Dios, porque Dios todavía no le ha dado otra indicación. Mire,
Hablábamos en esta semana sobre la importancia de entender el fuego de Dios. Lo ministramos el lunes en Líderes, el miércoles en la Hoguera, lo ministramos el jueves a través del programa que hicimos con el anciano y su esposa. Hablábamos mucho del fuego. Y algo que yo quiero que usted entienda es que Dios no enciende 1, 2, 3 veces el mismo fuego. Lo enciende una sola vez y ahora cuídalo. No lo va a venir a encender 2 veces, sino que ahora lo tienes tú que cuidar. Lo tenemos nosotros que cuidar. Entonces hay ocasiones que Dios nos habla y nos da una palabra y nosotros queremos 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, cuando lo que Dios está esperando es que ya empieces a caminar, que ya empieces a dar pasos de fe, pasos de obediencia, ¿verdad? Si te falta la fe, entonces obedece. Te falta la obediencia, entonces ten fe, pero comienza a moverte en el nombre del Señor. Comienza a dar pasos hacia lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Que Él va a hacer contigo. Cuando Dios te promete, te da una promesa, te describe cómo será la vida al final. Y esto es para corregir tus pasos y para darte fuerza en el proceso. Dios te dice cuál va a ser el final para darte fuerza en el proceso. Aquí estoy yo tranquilito, cómodo, sin nada que me moleste y nada que me altere. Y Dios me dice, ¿ves ese punto que está allá? Eso es lo que yo voy a hacer contigo. Entonces Dios me muestra el final, porque cuando comienzo a avanzar y a dar pasos hacia la visión de Dios, comienza a venir la oposición, comienzan a venir las dificultades, comienza a venir la escasez, comienzan a ser atacadas y a ser procesadas las áreas en mi vida que necesitan cambiar antes de que yo llegue a lo que Dios dijo que voy a hacer. Comienzo yo a ser procesado. Ahora, ¿cuál es la fuerza de permanecer en el proceso? El final. El final. Cuando tú no conoces el final, normalmente el ser humano concluye, ¿de qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿De qué vale la pena todo lo que hago? Porque no conoces el final. Cuando tú no tienes idea de cómo van a terminar las cosas para ti, entonces dices de qué vale la pena. Si tú tienes, ¿cómo se le llama? ¿Verdad? Tú tienes una imagen, un papel, ¿cómo se le llama lo que hacen los arquitectos? Un mapa, un plano, eso, démele una coca a la que respondió, por favor. Tú tienes un plano, ¿verdad? De lo que va a pasar y te encuentras con una roca. Tú dices, esta la tiro porque la tiro, la rompemos porque la rompemos. Si necesitamos dinamitarla, la dinamitamos. ¿Por qué? Porque aquí va una columna importante que va a sostener todo lo que vemos, ¿verdad? En este mapa, todo lo que vemos en esta imagen, todo lo que vemos, lo sigues haciendo. Pero si tú no tienes una idea clara y tú estás picando, haciendo, ¿verdad?, un cimiento y te encuentras con una piedra y ya le diste 1 día y 2 días y no se rompe, tú dices, ¿de qué va a afectar? Si en lugar de hacer aquí, ¿verdad?, el agujero, lo hacemos un poquito para acá, solo para brincar la piedra. Ay, no creo que ya por eso ya me quiten el terreno. Y empezamos a justificar el cambio de la visión que Dios nos había dado. Empezamos a justificarlo. ¿Por qué? Porque queremos lo cómodo, queremos la comodidad. Pero insisto, cuando sí tienes una idea clara de lo que va a pasar, tú dices, no puedo moverme de aquí, esta la tenemos que romper, ¿verdad? Entonces la vamos a romper, vamos a ver cómo le hacemos. Tráiganse un taladro industrial, tráiganse por favor a alguien, resuciten a Sansón y que la rompa. Y empiezas a buscar una solución, a buscar una respuesta. Cualquiera otro, ¿verdad?, de los opinólogos o los sabios que de todos saben en redes sociales, ven y te dice, pero tú si eres, entre paréntesis, ¿verdad?, ¿qué te cuesta hacerte un lado? O mira, no creo que afecte mucho, ahí deja la piedra, ¿para qué la quitas? La piedra ya nació ahí, respeta su lugar. Y empiezan a opinar y a decirte que no la quites. Te dan 20 opciones que distorsionan y cambian completamente la imagen de lo que tú viste al final. ¿Por qué Dios te muestra el final de algo que va a hacer contigo? Es para que te fortalezcas en el proceso. Es para que te fortalezcas. Es para que te fortalezcas cuando los procesos sean difíciles. Ahorita estás viviendo. Tu realidad ahorita es un sufrimiento.
por todo lo que estás enfrentando y todas las dificultades que tienes, pero tú sabes que ese no es tu final. Eso no es lo que Dios te dijo, que ahí van a terminar las cosas. Y te fortaleces y tomas fuerzas y, ¿verdad?, y te levantas y continúas y sigues adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces creámosle a Dios de todo nuestro corazón para que veamos cumplida sus promesas, para que la promesa de Dios se pueda cumplir. La promesa no es para la persona es para la promesa. Por favor, entienda esto en su corazón. ¿Recuerdan otro hombre al que Dios le prometió? A José. Dios le hace una promesa a José con 15 años. Y Dios le dice a José, ¿verdad?, te voy a poner como Señor. Parafraseando todo eso, todo lo que significa. Entonces, no es la promesa para José, es la persona para la promesa. Y entonces José comienza, mire, un camino de 15 años para ser procesado y llega aproximadamente a sus 30 años siendo el hombre que esta promesa necesita. Siendo el hombre que esa promesa necesita. Lo mismo le dijeron a Saúl. A Saúl le mostraron que iban a darle un reino eterno, pero en el camino él ya no quiso ser procesado. Él ya no quiso ser el hombre de esa promesa. Entonces fueron pacientes con él, ¿verdad? Fueron amorosos con él, lo corrigieron, pero él no se dejó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que llega un momento donde otra vez se presenta el mismo profeta que le dijo lo que Dios iba a hacer. Y le dice que por qué ha endurecido su corazón hacia con Dios. ¿Por qué ya no deja que Dios sobre en él? Y ahora la dureza del corazón de Saúl lo lleva a cometer errores y pecados de los cuales ya no puede regresar. Y la noticia que le da, ¿verdad?, Samuel a Saúl es que hoy, le dice, te aviso que hoy la presencia de Dios te ha dejado, se ha apartado de ti. Y después le dicen que ahora Dios se va a buscar a otro, se va a buscar a otro. Y eligen, ¿verdad?, a un muchachito, a David, y empieza ahora el proceso y la formación de David para llegar a la imagen que rechazó Saúl. Entonces, entendamos esto. Dios sigue siendo Dios conmigo o sin mí. Si yo no quiero obedecer a Dios y siempre estoy peleando y luchando contra Dios y siempre me estoy resistiendo y no quiero cambiar mis malas formas, Dios se va a buscar a otro que pueda cumplir lo que yo, Jonathan, no quiero. ¿Hasta cuándo Dios va a ser paciente conmigo? ¿Hasta cuándo Dios me va a esperar? ¿Hasta cuándo Dios va a venir y buscar que yo deje de estar luchando contra Él? Pero cuando tú entiendes, ¿verdad?, los procesos de Dios, las cosas suceden más rápido, suceden pronto. Entonces, por favor, entendamos esto. Cuando Dios te da una promesa, ¿verdad?, la promesa no es para la persona. La persona es para la promesa. Tú te tienes que volver en el hombre o en la mujer que encaje en lo que Dios prometió. Fíjese bien, en uno de los primeros encuentros que Dios tiene con Abraham, Abraham declara no creer. Y el Señor le está diciendo que lo va a hacer padre de multitudes de manera sobrenatural, ¿verdad? Dios habla con Abraham y le muestra que va a ser padre de la fe, pero ahorita es un incrédulo. Ahorita no cree, ahorita le cuesta creer. Ahorita le cuesta tener la fe que se necesita para poder tener una paternidad sobre la fe. Le cuesta llegar a ese punto y empieza él a ser procesado. Entonces, cuando la fe empieza a desarrollarse en ti, cuando te falta todo. Entonces, antes que Abraham tenía ahí y que papi pagaba todo, era fácil creer, pero ahora le quitan todo. Y le dicen a Abraham, ¿quieres agua? Cava un pozo aquí. Y Abraham, ¿verdad?, va a hacer su estudio de la tierra, si usted quiere, y le pregunta a las personas de ahí, ¿alguna vez ha habido agua aquí? No, aquí nunca. Señor, ¿seguro que aquí o más para allá? Aquí. Pero aquí nunca ha habido agua, Señor, ¿cómo voy a cavar aquí? Aquí. Y conocen la historia, empieza a cavar, ¿y qué es lo que sucede? Sale agua de ese lugar. Entonces el agua que antes había ganado mi papá, yo la tomaba gratis, simple y sencillamente por vivir en su casa. Pero ahora Dios me pide que yo busque mi propia agua, porque es ahí donde se va a desarrollar mi fe. Es ahí donde yo voy a empezar a creer. Es ahí
donde me voy a volver responsable y a cuidar aquello que vaya alcanzando y que vaya logrando. Y Dios saca a Abraham de su casa. ¿Sabe para qué? Para volverlo un padre. Para volverlo un padre. Todos los que son papá, por favor piensen por un momento que cuando llegó el primer hijo no estábamos todavía listos para eso. A lo mejor ya hasta se va a graduar ese manganzón de la universidad y usted sigue sin estar listo, ¿verdad? Ya hasta nietos tiene y usted dice, todavía no estoy listo. Entonces no estaba uno listo para eso. Entonces uno comienza a adquirir un sentimiento de responsabilidad cuando los hijos llegan diferente. No importa que seas el hombre o la mujer más disciplinado, más responsable, más, ¿verdad?, dedicado, eficiente, con vocación, todo lo que usted quiera. Cuando llega un hijo, la responsabilidad que sientes y que experimentas es completamente diferente. Porque antes estabas dispuesto a esforzarte para lograr lo que querías, pero con un hijo estás dispuesto a dar tu vida para que él logre lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces todo eso tienen que procesar a Abraham para que él llegue a ese punto, para que él llegue al punto de ejercer paternidad sobre millones y millones de descendientes del pueblo del Señor, ¿verdad? Abraham tiene que tener una mentalidad diferente. Hermanos, es tanto el cambio en Abraham que hasta el día de hoy los judíos lo siguen llamando nuestro padre Abraham. Muchos de ellos no lo conocieron, no tienen una foto de él, no se los pueden describir, solo les pueden contar la fe que él tuvo. Y lo siguen llamando y reconociendo como nuestro padre Abraham. Así lo llaman. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón. Mire, que Dios nos va a formar. Déjate formar, deja que Dios te alinee a la promesa que Él tiene. Lo que Dios ha dicho, tú eres el hombre o la mujer para una promesa, pero necesitas ser formado. Así como lo vemos en este caso. Cuando estamos siendo procesados por Dios, hay dos cosas muy importantes que tenemos nosotros que manejar. Número uno es el manejo de la expectativa y número dos es el manejo de la expectación. El manejo de la expectativa es lo que yo espero. Usted debe de manejar eso, porque aquí es donde muchos se frustran cuando no reciben lo que esperan, ¿verdad? Y el manejo de la expectación, ¿verdad? Si me lo pone ahí, ya no es lo que yo espero o lo que yo quiero, es la actitud a lo que va a venir. Es la actitud con la que yo voy a recibir lo que va a venir. Si lo que hoy viene no es algo dulce, no es algo bueno, no es algo agradable, sino que es algo difícil de poder vivir. Lo que hoy viene a mi vida es parte de lo que Dios prometió, pero no viene envuelto en cosas bonitas y agradables. Viene envuelto en sufrimiento, viene envuelto en cosas dolorosas. Si lo que hoy Dios me está enviando viene envuelto en algo difícil, entonces lo voy a recibir, o como no es mi expectativa, como no es lo que yo espero, entonces automáticamente lo rechazo. Y digo, yo no quiero esto. Entonces, Señor, yo no quiero esto. Yo mejor seguiré esperando. Pero ¿qué va a seguir esperando? ¿Qué va a seguir esperando cuando Dios ya le dio lo que Él tiene para usted? Entonces no cometamos, ¿verdad?, ese error a lo mejor de decir, Señor, esta no es la copa que tú quieres que yo me beba y yo la rechazo, aunque sea amarga y aunque sea dolorosa. Si eso es lo que Dios quiere que yo beba en este momento, yo lo recibo. La actitud que tú tienes hacia lo que vienes, por favor esto anótelo, es lo que hace que nosotros le demos el tiempo o el espacio a lo que la prueba dura. Cuando mi actitud es mala, la prueba se vuelve más y más y más lejana. La prueba de una semana se me vuelve la prueba de un mes, porque mi actitud no es buena, porque mi actitud es mala. La prueba de un mes se me puede volver la prueba de un año. ¿Por qué? Porque mi actitud para recibir lo que Dios tiene para conmigo no es buena. Entonces de repente digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Señor, oro, Señor, me preparo, Señor, hago esto, lo otro para ti. Pero tu actitud para recibir las cosas que Dios trae a tu vida, muchas ocasiones no es la correcta. Por eso es importante que aprendas a manejar la expectativa y la expectación. Que aprendamos todos a manejar esto, porque aquí es donde podemos nosotros cometer un error muy grave para nuestra vida.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es ser el mejor sin sufrir, es tener todo sin sufrir. Lo que yo espero es tener una familia sin dificultades. Lo que yo espero es tener un matrimonio sin dificultades. Lo que yo espero es tener hijos obedientes en todo. Nada de desobediencia, nada de rebeldía. Esa es mi expectativa. Pero de repente cuando viene algo diferente a lo que tú esperas, ahí es donde la actitud puede llevarnos a tomar malas decisiones. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? Si las cosas no sucedieron como yo las esperaba. La escuela de Dios para la profecía, anótelo, siempre, la escuela que Dios, ¿verdad?, usa para la profecía, siempre se llama desierto. Y la graduación de esta escuela siempre es adoración. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen. En el desierto se aprende a adorar o se muere. En el desierto no se adora a medias. En el desierto no se cambia, no se modifica, no se hace la adoración que me gusta. En el desierto aprendo a adorar o me muero. Dios es un Dios profético. La escuela que Dios va a usar para procesar mi vida se llama desierto. Algo que es muy importante que nosotros podamos entender es que el desierto, anótelo por favor, es el terreno y es el área donde el diablo tiene dominios, tiene tronos y tiene poder. En los desiertos de nuestra vida siempre están marcados por escasez en todas las áreas. Siempre están marcados, ¿verdad?, por las cosas extremas que nos toca experimentar o vivir. En el desierto, cuando te toca experimentar el calor, lo experimentas al extremo. No es un calorcito de 36, 32 grados, es al extremo. ¿Qué es lo más caliente que te puede ofrecer el desierto? Te lo va a ofrecer y te lo va a dar. No se me distraigan, por favor, como si nunca hubieran visto un niño llorando. Ponga su atención acá, que estamos por terminar y yo quiero orar por usted. Y no que se distraiga con ese tipo de cosas. En el desierto, el diablo tiene dominios y tiene poderes. Y hay gente que va al desierto con una expectativa de que todo va a ser bonito. Piensa que en el desierto nada más le va a tocar seguir una columna de fuego, seguir una nube y que todo va a ser bonito. Piensa que en el desierto le va a llover maná todas las mañanas. Tienen una expectativa diferente. Y entonces cuando su expectación es cuando ven toda la dificultad que está ahí, entonces ahora cambia todo. Y dicen, yo sí creí que Dios me dijo que me iba a casar, pero yo no me imaginé que iba a pasar esto. Entonces yo creo que mejor ahí le paramos y cada quien para su casa. Yo no pensé que iba a suceder todo esto. Pastor, ya no aguanto este hombre, ya no aguanto esta mujer, ya no aguanto esta vida. Pastor, ya no aguanto todos estos problemas. ¿Por qué Dios no me sana todavía? ¿Por qué Dios no me hace el milagro? Ya se lo pedí muchas veces. ¿Sabe cuántos años llevo orando para que mi esposo venga a los pies de Cristo? Para que mi esposa venga a los pies de Cristo. ¿Por qué las cosas no suceden? Y en lugar de que tu actitud cambie, sigues teniendo la misma mala actitud. Y eso es lo que le pido con todo mi corazón de pastor, que cambiemos. Porque creo que si eso cambia, entonces las cosas van a cambiar, vas a ser transformado. Una palabra que Abraham le creyó a Dios transformó completamente la vida de Abraham. ¿Cuántos años llevas y cuántas palabras has recibido? ¿Y por qué también la palabra de Dios no te transforma? ¿Por qué la palabra de Dios no te cambia? ¿Por qué sigues orando por el mismo pecado de hace años y no puedes dejarlo, y no puedes dejarlo, y no puedes dejarlo? Entonces, ¿por qué? La palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar toda nuestra vida. Dios es un Dios profético y tienes que creer en esta manera como Dios habla a nuestra vida. Dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, es el capítulo, en 2 de Pedro capítulo 2,
¿verdad? Dice que toda la palabra profética fue traída por el Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis también en el capítulo 21 menciona que Jesús habló a través de la profecía, que las palabras de Jesús fueron declaradas a través de este libro de la profecía. Entonces necesitamos nosotros, Jesús les dijo a los fariseos: ustedes conocen la ley, pero han ignorado las profecías, han ignorado todo lo que se dijo de mí. Entonces, qué difícil sería para nosotros conocer la palabra de Dios e ignorar todo lo que Dios ha profetizado y ha dicho. No estar con la mirada puesta hacia el futuro, hacia lo que Dios va a hacer y va a traer a nuestra vida, sino siempre quedarnos solo viendo lo que está pasando ahorita, ver mi condición, ver mi situación difícil y estar dispuesto a darle mi heredad a un esclavo y no esperar un hijo. Porque mi expectación, la actitud para recibir esto ya no es la misma, ya no tengo las mismas fuerzas. Entonces ya oro sin fuerza, ya vengo a la iglesia sin fuerza, ya vengo a la iglesia sin fe, ya vengo a la iglesia sin poder creer que Dios va a hacer un cambio, que Dios va a hacer algo. Tenemos nosotros que tener la fe para creer. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo imposible que solo Dios puede hacer, y es contar las estrellas. Con esto comencé y con esto quiero terminarle. Hasta que tu capacidad de creer crezca, no la capacidad de contar, entonces verás a Dios cumplir la palabra profética que se declaró sobre tu vida. Siempre que hay un movimiento espiritual, hay un cambio. Hay un cambio. Algo tiene que cambiar en nuestra vida cuando algo espiritual se mueve. Cuando hay un movimiento espiritual, el movimiento espiritual nos va a empujar y nos va a afectar. Y aunque sea un paso, yo comencé hoy este culto estando parado en este lugar y algo de Dios se movió y algo de Dios me empujó y ahora ya no estoy terminando el culto en el mismo lugar. Ya di un paso, ya avancé un paso, ¿verdad? 1, 2, lo que Dios me haya pedido. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.